Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy os propongo un viaje en nuestra máquina del tiempo preferida a tres fechas muy concretas: 1859, 1989 y hace unos pocos días, el 9 de marzo de este mismo año 2023. Nos subimos a ella, nos apretamos los cinturones y bueno, pues dejaros llevar, porque hoy vamos a ver lugares increíbles, pero sobre todo vamos a observar un sitio muy determinado de nuestro universo, nuestra estrella. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí, porque lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es algo que ha ocurrido que es absolutamente impresionante. Se le llama una CME, es una eyección de masa coronaria del Sol y tiene forma de preciosa mariposa. Es algo que no nos ha dado de milagro, porque estaba justo en el lado contrario que le tocaba a nuestro planeta, y si nos damos cuenta es que su visión es prácticamente como etérea, prácticamente angelical, aunque claro, si por angelical entendemos pues lo que son la formación de manchas solares tremebundas, impresionantes, en donde podría caber pues perfectamente nuestro mundo, de grandes que son, ¿no? Creando pues lo que sería pues campos magnéticos, a su vez creados por flujos impresionantes de cargas eléctricas, formando nudos que directamente pues estallan, liberando una tremenda explosión de material hacia el espacio. Si por angelical entendemos eso, pues eso es lo que ha ocurrido, pero en forma de mariposa. A nosotros, como decía, pues no nos ha tocado de milagro, ¿no? La Tierra pues estaba al otro lado de la Mancha, pero al que sí que le ha tocado es al pequeño planeta Mercurio, y es que a él sí que estaba en la trayectoria. Em, Aquellas columnas de partículas de viento solar formaron un frente de onda que fue absolutamente impresionante, y resulta que atravesó el débil campo magnético del primer planeta de nuestro sistema solar. No se sabe cómo ha podido ocurrir y los científicos están absolutamente desconcertados. Las alas de mariposa, que han podido verse desde el laboratorio heliosférico de la NASA, el satélite SOHO, pues muestran una actividad del Sol nunca antes vista así, con estas proporciones tan magníficas, y al bloquear el conjunto de la estrella, lo que sería pues nuestra vista, pues no sabemos cómo han podido ser las manchas solares que han originado esta monstruosa maravilla. Eso sí, lo que debió de ser observar todo esto desde Mercurio, pues debió de ser completamente asombroso. Pero lo mismo al pobre Mercurio, pues no le ha debido de hacer mucha gracia. Sobre todo porque es que resulta que esta tormenta solar ha arrancado, como lo oís, parte de su superficie y lo ha arrojado directamente al espacio. Y bueno, pues ese material desgastado de rocas, pues lo ha dejado pues poco menos que como un pequeño cometa, increíblemente. De momento, pues ahora mismo Mercurio va a tener una atmósfera momentánea, desconocida, que sepamos, ¿no? Que irá reduciéndose con el tiempo, y es posible que si siguen apareciendo más manchas en, bueno, pues en este periodo de tiempo, en estos días, en estas semanas, pues resulta que comiencen a aparecer preciosísimas auroras boreales. ¿A quién no le gusta una aurora boreal? Como las que se ven aquí, o como las que también se ven en planetas como Júpiter
o Saturno. Y estoy diciendo esto porque es que resulta que la actividad solar viene ya incrementándose desde hace años. Podrán verse desde tan cerca estas auroras boreales como las que vemos nosotros en nuestro polo norte cuando llegan tormentas magnéticas desde nuestro Sol. De momento nosotros no tendríamos que preocuparnos porque nuestro campo magnético es mucho más fuerte y puede absorber el aluvión de desechos solares en principio pues a gran velocidad y no va a venir una tormenta solar a lo que sería pues arrancarnos un cacho de tierra, ¿no? Pero lo cierto es que esa absorción pues sí que se ha dado en el pasado y ha provocado momentos que han debido de ser absolutamente impresionantes de observar desde nuestra subsuperficie. Estoy hablando de las auroras boreales, una absorción que provoca la agitación de las moléculas cuando vienen del Sol, las moléculas de nuestra atmósfera, liberando energía en forma de luz y gracias a ese proceso pues podemos ver lo que serían pues unos colores en nuestros cielos que son realmente maravillosos de ver. A quien no les gustan, son preciosas. Eso sí, visto esto, pues esto creo que debería de hacer pensar a la comunidad científica que quizá nuestro modelo científico energético debería de empezar a variar con el paso de los años. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque deberíamos de pensar en vigilar al Sol más a menudo. Lo digo porque en nuestra segunda parada de nuestra máquina del tiempo preferida, pues tenemos que irnos a Quebec, en Canadá, al año 1989. En ese año, os cuento porque resulta que hubo un apagón inmenso debido a una CME, a una eyección de masa coronaria del Sol, y fue impresionante. Si ocurriese hoy sería el caos absoluto, ya que directamente fundiría muchísimos satélites y nos quedaríamos directamente sin internet. Quizá Tesla, a la hora de hablar de comunicaciones sin depender del espacio y de una electricidad basada en el magnetismo, pues no iba mal encaminado y sí que sea el camino para entender el futuro sin depender de tener miedo de las tormentas solares. Tesla, desde luego, pues era una persona realmente inteligente y sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba de la energía magnética. Y es que ha habido avisos en la historia. Estoy hablando del gran apagón de Quebec. Fue también por las mismas fechas, en este caso fue el 10 de marzo 1989, curioso, y la explosión en el Sol duró pues unos pocos minutos, pero tardó 54 horas en llegar hasta aquí. En la tarde-noche del 10 de marzo del año 89 del siglo pasado, una gran llamarada solar del tipo X8 X15 desató una eyección de masa coronaria que impactó nuestra magnetosfera, ocasionando lo que fue pues un periodo de oscuridad absolutamente impresionante y dañó, de hecho, el transformador de la central nuclear de Salem. Fueron momentos de desconcierto. Todo ocurrió muy rápido. Imaginaros la situación. Fue tan bestial que las auroras boreales alcanzaron latitudes tan al sur como Florida y Cuba. Si pasara hoy, no estaríamos, por supuesto, preparados para vivir sin internet. En pleno invierno canadiense, además, y bueno, pues yo que debo de ser la persona más torpe y además la más friolera del planeta,
pues aquello se convirtió en un infierno, pues para mí mucho más, ¿no? Un infierno, en este caso, de frío polar, podría decir. No había calefacción, y no había teléfonos, y no había electricidad alguna. Estaban además a expensas de lo que había pasado en la central nuclear porque podría explotar. Un panorama, lo que estamos observando. 6 millones de personas desconcertadas salían por las noches que duró aquel incidente ante una oscuridad total y absoluta, en las más absolutas tinieblas. No había nada de luz. En Quebec es que, de hecho, es que ni siquiera hubo ni rayos ni truenos, no había nada, ni sonido. La provincia canadiense pues estaba siendo literalmente bombardeada por billones y billones de partículas cargadas de energía procedentes del Sol de forma absolutamente bestial. Se buscaba gasolina o gasoil en plan pues apocalíptico y de película para calentar las viviendas. La velocidad del viento solar había sido de 1000 kilómetros por segundo, ni más ni menos, y es que justo les había dado a ellos. Los aviones estaban volviendo raudos y veloces a los aeropuertos con aterrizajes de emergencia, nadie sale a dar explicaciones del gobierno, no hay señales de radio y aún se tardan varios días en restablecer las líneas eléctricas, las hospitalarias. Los hospitales también cayeron y los bancos, por supuesto. Allí lo que fue, pues lo que serían también los cajeros, tampoco funcionaban. Lo que se dice aquí, básicamente, que se armó la marimorena. Pronto, eso sí, pues se pudo volver del apocalipsis, ya que Protección Civil y también el ejército pues se hicieron cargo de la situación, pero la gracia de aquella CME, de aquella tormenta solar, resulta que costó cientos de millones de dólares en pérdidas. Mercurio y Quebec fueron pues avisos, vivieron pues, a ver cómo lo puedo decir, su 2012 maya particular en unos días, y como vemos lo ocurrido en Canadá pues es solamente pues algo anecdótico al respecto de lo que podría pasar hoy. Porque claro, estamos en una sociedad absolutamente dependiente de las redes sociales, de Internet. El caos sería absoluto. Tenemos muchísimas más infraestructuras y más aún, el caos sería mucho mayor si fuese algo más grande. El primer país, de hecho, os cuento, y esto es bastante curioso, que podría notar algún cambio de producirse una tormenta solar dirigida a la Tierra y que fuese gigantesca, pues resulta que sería Argentina, debido a que allí hay algo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es una zona en donde el escudo protector de la Tierra es mucho más débil y de hecho en Argentina pues hay más casos de cataratas en los ojos que en cualquier otro país del mundo, y es por esta razón, por la incidencia del sol. Increíble. El sol, fuente de luz y de tormento también, como vemos, ¿no? Y es que tanto para bien como para mal, pues está ahí, ¿no? Bueno, eso es así. Ver bien lo que le ha pasado a nuestro pequeño Mercurio, pues tiene que hacernos pensar en que a nosotros nos podría pasar, ¿no? Y para ello, pues tenemos que coger nuestra máquina del tiempo preferida otra vez y tenemos que irnos directamente al lo que sería pues el siglo XIX,
1859, concretamente el 1 de septiembre, nos vamos al observatorio heliosférico de Londres, que tiene en el jardín de su casa un hombre que se llama de apellido Carrington, ¿no? Y allí tenemos a este buen científico, Richard Carrington, ¿no? Y está observando el Sol, como siempre, y vaya, pues ha descubierto una mancha solar increíble que se está moviendo, de hecho, y que, vaya, que está realizando unos flujos de energía unas interacciones que no son normales para nada. No lo ha visto nunca jamás. Nunca jamás se había visto una cosa así en la Tierra. Y vaya, pues está ante la explosión solar más grande jamás registrada hasta el día de hoy, como mínimo hasta los últimos 500 años. Bueno, pues os cuento. Si pasara hoy, sería el acontecimiento viral del milenio, ya que ya incluso desde hacía 2 días se vieron auroras boreales por toda Norteamérica, incluso desde antes de la aparición de estas manchas solares que estuvo viendo el bueno de Richard Carrington desde Londres. Se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba, los capitanes de barco pues registraron en los cuadernos de bitácora pues que vaya, pues que estaban ahí observando pues unas luces eh, como de color cobrizo, de color cobre, cerca del cenit del horizonte. Increíble. Los telégrafos de todo el mundo, año 1859, que habían comenzado a funcionar 15 años antes, pues directamente se cortaron durante 14 horas. Y muchos de ellos ardieron, literalmente. Pero se dio la increíble casualidad de que otras baterías quedaron como sobrecargadas de lo fuerte que fue aquel evento, que venía del espacio, e incluso siguieron funcionando, mandando solas mensajes de larga distancia sin estar encendidos los aparatos, es decir, de película. Se observaron auroras en zonas de latitud media, como por ejemplo en Madrid o en Roma, unas auroras boreales que fueron preciosísimas, de formas sinuosas. En Londres también, y en Madrid, bueno, unas auroras de colores rojizos increíbles. También, por ejemplo, en Santiago de Chile y Concepción, a 33 y 36 grados en el hemisferio sur, o incluso, por ejemplo, en La Habana y en las islas Hawái, o también en Colombia. En Santiago de Chile se observaron unas auténticas preciosidades, y también en Ciudad de Panamá, os cuento, porque es que incluso en Australia no se lo podían creer, ya que sus auroras boreales duraron noches enteras y también eran de colores rojizos. El Sol acababa de liberar en dirección a la Tierra tanta energía como 10.000 millones de bombas atómicas de 1 megatón de potencia, y las auroras boreales fueron más brillantes que la luz de la luna llena. En el Caribe estaban en la playa viendo auroras boreales tan tranquilamente mientras que se estaban bañando, de colores, debido a la tormenta geomagnética que provocó lo que podríamos llamar aquel pelotazo cósmico. Todos los telégrafos del mundo fueron friéndose poco a poco, porque el Sol estuvo días y días y días así. Se podía leer el periódico bajo la luz entre roja
y verdosa de las auroras boreales en el condado de lo que sería, bueno, el estado de Nueva York, mientras que los mineros buscadores de oro de las montañas de las montañas rocosas se levantaron de madrugada creyendo que el sol había salido detrás de una colina de nubes, pero no, es que resulta que eran auroras boreales. Increíble, fue una auténtica locura. La llamarada de aquel evento que fue llamado Evento Carrington, del 1 de septiembre del año 1859, pues debió de tener ni más ni menos que 50.000 grados. Por lo que es posible que viniera no solamente con ese magnetismo, sino con radiación visible y también con radiación gamma y rayos X. Fue impresionante y podría ocurrir en cualquier momento. Jamás se había visto algo así, al menos de lo que se tiene registrado, y bueno, pues eso se puede observar en lo que son los anillos de los árboles, ¿no? Aunque sí que se conoce que en tiempos de Carlomagno sí se produjo algo incluso mayor, que debió ser incluso pues más espectacular. Bueno, sin duda, tremendo todo esto. Y bueno, pues hablaba antes del año 2012, ¿no? Bueno, pues del apocalipsis maya. Aquel año 2012 tan famoso, ¿no? Que decía todo el mundo que se iba a acabar el mundo, ¿no? Pues al final no pasó nada, ¿no? Bueno, pues os tengo que decir algo, porque resulta que no nos pasó nada de milagro, ya que el Sol, el día 23 de julio del año 2012, pues también hizo una CME que fue de estas características y la Tierra se libró de esa CME pues por apenas 7 días. Fue absolutamente increíble. Dijeron los mayas del tema del 21 de diciembre de 2012, si mal no recuerdo, ¿no? No sé cómo lo supieron, pero desde luego estuvieron a 6 meses de dar con la clave y desde luego aquella llamarada solar no nos dio por 7 días. Es decir, la Tierra estaba aquí y el Sol enchufó lo que fue aquella carga monumental de energía, como el evento Carrington, pues en donde estábamos nosotros 7 días antes. Fue impresionante. Y pasó hace nada, en el año 2012. Podría ocurrir en cualquier momento. Claro, el tema es cuándo sería, ¿no? ¿Y estaríamos preparados? No, por supuesto que no. Lo que sí que se conoce es que la actividad solar de lo que sería nuestra estrella, pues sí que se está incrementando y va a tener un máximo en el año 2025. Eso sí que se conoce y bueno, pues esperemos librarnos de otra gracia del Sol si es que le da por tener otra manchita y meter otro petardazo cósmico, vamos a llamarlo también así, ¿no? Los científicos llegados a este punto, pues advierten que si un evento similar ocurriera hoy, pues causaría daños por valor de billones con B de dólares. Y luego, pues claro, estaría el tema de que se provocarían apagones generalizados y se pondrían, claro, en peligro pues miles de vidas debido a que nuestras infraestructuras están siendo a día de hoy ya pues muy dependientes de la inteligencia artificial y de lo que serían pues los procesos de los ordenadores. Eso es así. Claro, esos ordenadores es más que posible que se desactivasen y por tanto los grandes servidores mundiales de datos también caerían. Sin luz, durante X días habría saqueos tremendos y tendríamos que volver a ser pues radioaficionados a pilas si es que ellas no se hubiesen convertido en una tortilla
de pilas fritas, ¿no? Por supuesto, adiós coches inteligentes y energía eléctrica, y mejor no quedarse, me entiendo yo, en un ascensor encerrado, ¿no? Aunque bueno, pues yo lo que veo peor es el tema del frío, ¿no? Con lo friolero que soy, pues la verdad es que lo pasaría pues un poquillo mal, ¿no? Aquí siempre con mi amada estufilla, ¿no? Que tanto disfruto tanto yo como mis dos gatitos, ¿no? Aquí en mi casa, ¿no? Bueno, espero que nunca pase y que acontecimientos universales como este de la impresionante tormenta solar de 1859 pues no pase, y que no nos ocurra el hecho de ver una tormenta con forma de mariposa, pero esta vez vista desde delante, porque podría habernos pasado perfectamente. Y bueno, pues esto es algo que forma parte de nuestro destino, entiendo, y si queremos vivir aquí, pues tendremos que empezar, pues como decía antes, a hacer caso al gran Nikola Tesla, ¿no? Cuya tecnología estaría a prueba de mariposas solares y eventos Carringtons llenos de preciosas auroras boreales, muy bonitas, sí, pero con miles de colores que estarían significando el caos más tremendo y brutal. Eso es así, ¿no? Todo allende los mares, porque estamos hablando de algo continental en todos los lugares del mundo. Y claro, estamos hablando del mundo, y ante el Sol es que no hay naciones. Solo somos un planeta sin escapatoria ante los misterios del espacio, aunque esta vez vengan con una forma de una preciosa mariposa, como qué curioso la que apareció en un círculo de las cosechas el día 16 de julio del año 2007 en Holyhood, Inglaterra, con, como no podía ser de otra manera, líneas de campo magnético en lo que podríamos exponer como mensaje doble, ¿no? Como si la inteligencia que hiciera estas figuras de tamaños de campos de fútbol también monitorizara, claro, nuestro cosmos cercano, la luna, nuestro sol, y supiera que nuestra estrella pues viene con una actividad creciente, y viese que nuestra atmósfera pues podría quedar dañada tras una tremenda, pues una tremendusca tormenta solar de estas características que os estoy exponiendo, ¿no? Y claro, estaríamos diciendo que este crop circle pues estaría diciendo, o más bien avisándonos, que el sol que vemos esconde más secretos de los que nos imaginamos, y ellos, desde fuera de la Tierra, sí los conocen, porque están viendo las mismas maravillosas mariposas solares que nosotros observamos desde nuestros satélites, que quedarían, en este caso, y si nos diesen, los pobrecillos, pues fundidillos, y nosotros volveríamos a la edad de piedra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, y bueno, pues os animo a suscribiros a mi canal si sois tan amables. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.